cosas bien. Entonces, el lápiz es como decir, ay, yo me voy a equivocar. Cuando me equivoque, ya estás programando tu equivocación. Profe, ¿y si hacemos tachones con el bolígrafo? Chévere, es que yo quiero que tachen. Para que se den cuenta, vas a ver la diferencia. Las primeras páginas que es puro tachón a las últimas páginas que son impecables. Porque esa equivocación ya no la vas a hacer. Eso mismo que aparece en el cerebro, en el cuaderno, aparece también en el cerebro. Entonces, cuando pase la poda neuronal, se lleva lo tachado y te queda solamente lo bueno. Muy bien, hasta este momento, en la historia clínica, cada vez que ustedes empiecen historia clínica, tienen que colocar en el primero los datos de identificación y los relatan, todos los datos de identificación. Posteriormente, colocan motivo de consulta y colocan los motivos de consulta. Y tercero, colocan la enfermedad actual. Si quieren relatan la enfermedad actual, la descripción cronológica de estos motivos de consulta. Hasta ahora, ese es el formato de historia clínica que venimos practicando en los 3 pacientes que deben tener en su cuaderno. El primero, el del fin de semana y de esta semana. ¿Ok? Ustedes dicen, pero yo llevo 2. Ah, pero estamos en el tercero. Porque el del fin de semana es el del fin de semana. Y este es el otro paciente de la semana que estamos pasando, que termina mañana. ¿Entendido? Y después tengo que tener otro paciente para la semana que viene. Y así van 4 historias. Sus compañeros de otro grupo a lo mejor llevan 1. Y ustedes ya deben tener 4. Entonces no pierdan ese chance. Si ustedes pierden el ritmo, cuando llegue la entrevista el año que viene, no sé, yo nada más tengo 15, pero deben tener 60. Porque aunque sea un paciente con datos de identificación, eso es historia. Eso es historia. Claro, no le voy a pedir una historia completa en mi primer día. Entonces, hasta ahora estamos identificando datos de identificación, los motivos de consulta y la enfermedad. Hacemos énfasis nuevamente que el síntoma, que es lo que vamos a relatar en la enfermedad actual, debemos saber el concepto, debemos saber las causas, debemos saber qué se describe semiológicamente con base en su fisiopatología. Hoy, en la clase de semiología, vamos a ver el siguiente apartado, que son los antecedentes. En los libros salen muchos tipos de antecedentes. Sin embargo, nosotros en este curso vamos a estimar 3 tipos de antecedentes. Solamente 3. Separando la revisión del sistema que no considero que son antecedentes. 3 tipos de antecedentes. Primero, los antecedentes patológicos. Segundo, los antecedentes familiares. Y tercero, los antecedentes personales. Y así se relata en orden de importancia. Antecedentes patológicos, familiares y personales. Con una palabra, ¿qué son los motivos de consulta? Síntomas. ¿Qué se relata en la enfermedad actual? Los síntomas. ¿Qué son los antecedentes patológicos? Son diagnósticos. Y si yo le digo que los antecedentes patológicos son diagnósticos, ¿qué le estoy queriendo decir? Que no son Que síntomas. no son síntomas, que no son signos, son diagnósticos. No, que yo tengo cefalea de hace 20 años. Esa cefalea es un síntoma. ¿Será un antecedente patológico? No. Ahora sí dicen, no, a mí el neurólogo me dijo que yo tengo cefalea primaria de patrón tensional. ¿Eso será un diagnóstico? Sí. ¿Entendido? Eso es lo que tenemos que precisar. Ahora, después que yo coloque que el antecedente patológico es un diagnóstico, tengo que precisar cronológicamente cuándo fue realizado el diagnóstico. ¿Cuándo? Si ese diagnóstico ha implicado alguna complicación y si tiene algún tratamiento actual o antiguo. Vamos a poner un ejemplo.
Hipertensión arterial. Yo, Máximo Quintero, soy hipertenso de los 17 años. Entonces, ¿cuál es mi diagnóstico? Hipertensión arterial. Yo puedo colocar en la parte de cuando, desde los 17 años. O puedo colocar desde 1993. O puedo colocar desde hace 30 años. ¿Me explico? Siempre y cuando denote el patrón temporal. 1995. Si he tenido o no he tenido alguna complicación con respecto a la hipertensión, si estos 30 años me han generado insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, alteración visual, un ictus, cualquier cosa, este es el momento que va. Y mi tratamiento: Carnesaldán, bisoprolol, clopidogrel, atorvastatina y todo lo que impide que me muera. Y así con cada una de las enfermedades del paciente. Una pregunta, en caso, bueno, de los hipertensos, si el paciente, digamos, le colocaron tratamiento, pero no lo cumple o se lo dejó de tomar, ¿qué se coloca? No está tomando tratamiento. Si él se lo indicaron y no lo está tomando, coloca sin tratamiento actual. Porque nada se convierte, lo tenía que recibir, no se lo veo. Pero si tiene tratamiento alternativo también hay que colocarlo. Si lo tomó en algún momento y es trascendente, pero lo que dice Giselle es lo importante, que ese momento se lo esté tomando o no. Ah, si está tomando tratamiento y es ese. Ahí está. Sí, si tiene tratamiento y no es continuo el tratamiento también. Con tratamiento irregular. El que no recuerda, porque no sabe qué es discontinuo. ¿Qué está tomando? No me acuerdo. Ese no se está tomando nada. Sin complicaciones, pero hay que decir que no tiene complicaciones. ¿Entendido? Les voy a poner un ejemplo. Toda intervención quirúrgica es un antecedente patológico. Ahora, ¿qué son los antecedentes patológicos? Diagnóstico. Son diagnósticos. Muy bien. Y si yo digo, no, a mí, a una señora le hicieron una histerectomía, ¿eso es un antecedente patológico? Sí. No, No. porque histerectomía es una técnica. Pero con intervención. Ay, qué Ahora el que tengo que averiguar es por qué le hicieron la histerectomía, porque el antecedente patológico es el diagnóstico. Entonces, ¿cómo coloco yo? Si el paciente me dice que lo operaron, por ejemplo, diagnóstico: miomatosis uterina, diagnosticada en el 95, que ameritó intervención quirúrgica, miomectomía, histerectomía, lo que sea, complicado o no, y si tiene algún tratamiento para eso, tratamiento hormonal. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí. Entonces, toda intervención quirúrgica orienta que el paciente tuvo un diagnóstico para operarlo, pero no vamos a colocar como antecedente la intervención, sino que la intervención es el tratamiento de ese diagnóstico. ¿Ok? Aquí. Ahí está. No, yo no. Samantha, iba a preguntar algo. Michelle. Correcto. Mi diagnóstico es miomatosis uterina. Ok, y en el tratamiento, entonces podríamos, si le pusieron algún tipo de medicamento para que Si le colocaron ciclocaprol, si le colocaron todo ese cuento, ese es el momento de echarlo. O sea, la cirugía como tal se coloca es en las complicaciones o en el tratamiento. El tratamiento. En tratamiento. El tratamiento. La cirugía es el tratamiento para este proceso. El tratamiento. Pero ustedes tranquilamente pueden colocar miomatosis uterina, que durante un año fue tratado desde el punto de vista farmacológico hasta su intervención quirúrgica en esto. Ahora, las intervenciones quirúrgicas pueden tener complicaciones. Intrahospitalariamente tuvo complicación de hemorragia que ameritó 2 transfusiones sanguíneas. Ese es el momento de hacerlo. Y eso, o sea, Ahí hay no- complicaciones. en las complicaciones de ese antecedente. O sea, se hizo primero la intervención quirúrgica y después si Ahí es complicó. donde ¿o no? voy, Zuli. Ah, ok. El arte, la destreza que tengo que tener yo como semiólogo es describirlo de una forma coherente y elegante. Todo ese brollo que nos echa la gente. Porque a lo mejor lo dice el esposo. Sí, doctor, yo pasé, tuve que salir corriendo a buscar sangre a la maternidad y después me cobraron, no me cobraron, el taxista se le quedó el carro y echa. Paciente que presentó una hematosis uterina tratada de cortar que se complicó durante el acto quirúrgico con hemorragia intraabdominal que ameritó colocarle, tuvo tantos días en la UCI hasta que se recuperó.
vive felizmente su no, tampoco ni una cosa ni la otra. Juan, ¿verdad? Juan Andrés. No, sin complicaciones. Sin complicaciones. Y se coloca sin complicaciones. Es importante que no esté complicado. Por ejemplo, si un paciente es asmático, yo tengo asma bronquial. Diagnóstico, asma bronquial. Diagnosticado desde la infancia, que si yo, la primera crisis fue a los 5 años. 5 años de edad. Complicado. He estado 4 veces hospitalizado. Se ameritó hospitalización. Eso quiere decir que no se resolvió el cuadro clínico con tratamiento de emergencia. Esto en asma es sumamente importante, porque si ya estoy 4 veces hospitalizado, quiere decir que la 5ª vez que me dé asma voy para la UCI. Porque las crisis asmáticas son cada vez más graves si el paciente no está tratado. O si entró una vez a la UCI, este paciente no se puede ir para su casa, porque tiene una tendencia a complicarse. Entonces, por eso es que la complicación es muy importante. Si un paciente lo operaron y se complicó en el acto quirúrgico, muchas veces el paciente mismo no sabe por qué se complicó. Puede ser por una impericia, porque el médico estaba operando, se llevó una arteria y hay un sangrado. Pero a lo mejor hay una discrasia sanguínea del propio paciente que no conoce y que no fue estudiada. Pero ya el cirujano va dateado. No, este señor se complicó la última vez que lo operaron. Cuidado. Bueno, no sabemos cómo tiene una plaqueta, sobre todo si son emergencias. Las intervenciones quirúrgicas son selectivas, te da chance de estudiar a un paciente para ir sin ningún tipo de riesgo. Pero las emergencias son otra cosa. Si el paciente no sabe cuándo le... ¿Cómo te llamas? Jesús Enrique. Si el paciente no sabe desde cuándo, por ejemplo, la crisis asmática, yo soy asmático, pero no sé... Ahí tenemos un punto temporal, desde la infancia, y uno le dice, cuando estaba de franela blanca o cuando estaba de franela azul. A blanca, niño. Azul, adolescente. No tiene que ser una fecha exacta, pero tenemos que tener una referencia temporal. Claro, de la referencia. Cuando habían 3 canales en la televisión o ya había internet, cable. Doctor, por ejemplo. Por allá. Ajá, se relatan todas. O sea, por ejemplo, un paciente, fíjense, esa es una pregunta, ¿cuál es tu nombre, Quita? Nicole. Nicole Paola, de las dos Nicole. ¿Dónde está la otra Nicole? ¿Tu Nicole es tu segundo nombre? Nicole de los Ángeles, Nicole Paola. Vamos a suponer que el paciente, el diagnóstico sea tumor, un tumor intraabdominal. Podemos hacer cáncer de colon. Cáncer de colon. Entonces, cáncer de colon diagnosticado en el año 2020, que ha recibido quimioterapia y fue intervenido quirúrgicamente. Estas intervenciones quirúrgicas van en este antecedente. La primera intervención quirúrgica fue una colectomía, por ejemplo, cuando sacan un pedazo de colon. Pero la segunda se hizo colectomía más colocación de ostomía. Y la tercera cirugía fue corrección de la ostomía. Esas 3 intervenciones quirúrgicas van con ese diagnóstico. ¿Entendido? Igual con las quimioterapias. Las quimioterapias son los esquemas de tratamiento. Bueno, recibió tantos esquemas de tratamiento de quimioterapia. 3 quimioterapias en marzo, septiembre y diciembre del año 2025, por ejemplo. Corre. Quítalo. Se coloca también el año, supongo, en caso que sea año diferente. Sí. En tal caso, o sea, sería continua. Pero en distintos años, cada una se asigna el año. Le puede colocar el año o entre el año tal y el año tal. O sea, siempre que hay una referencia. Es muy difícil, o sea, hay pacientes que tienen muy buena memoria y te lo dicen con pelo y señales. El paciente oncológico habitualmente tiene una carpeta con todos sus antecedentes y nos permite precisar la fecha. Pero a veces el paciente está en malas condiciones y la referencia te la da un familiar que no tiene, por ejemplo, no, su esposo salió y que estoy yo que soy su mamá. Yo no sé mucho de fecha. Entonces ahí es donde está la destreza de uno, colocarle ese punto de referencia. A veces un paciente llega, doctor, mi mamá tiene 1 año enferma. Entonces estamos en mayo, o sea que en diciembre la pasó terrible. No, ella disfrutó la Navidad tranquila, entonces no es 1 año. Para ella era 1 año porque es mucho tiempo,
pero la referencia temporal no coincide. Cuando acuerdas son 2 meses, no, en Semana Santa, porque Carnaval viajó con nosotros, en Semana Santa que estaremos llegó. Ah, bueno. Ella sintió que era un año, pero en realidad fueron 2 meses. Entonces esta muestra destreza para precisar el tiempo, ¿ok? ¿Y dónde está la otra destreza? Que seamos lo suficientemente elegantes para realizar un relato coherente, entendible, que aporte a quien lea la historia la información que necesitamos, ¿ok? ¿Estamos claros entonces con el antecedente patológico? Primero tiene que ser un diagnóstico, tener una relación temporal, si hubo alguna complicación relacionada con la enfermedad, colocarla y si tiene algún tratamiento, si lo sigue o no lo sigue, y vamos. En caso de ¿Están ahí? en caso de nutrición o dieta, por ejemplo. Ahí vamos con los personajes. Ahí vamos O con sea, los por personajes. ejemplo, hipotéticamente, una persona con diabetes. ¿Y su tratamiento será dietético? Y su tratamiento está tratado con metformina, pero de Metformina. manera pero de manera irregular. Y tiene una dieta cetogénica, por ejemplo. Y su complicación sería que se desmayó o su colapso por ese tipo de que tiene un tratamiento irregular. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero ya va. Un paciente se puede desmayar. Me desmayé. Entonces, el motivo de consulta sería síntoma. Paciente que presentó de forma brusca durante la clase de semiología a las 10 y 30 de la mañana, pérdida de tal conciencia de tantos minutos de duración con recuperación completa. Yo, ¿ok? Ahora, si yo soy diabético, aquí va diabetes mellitus, diagnosticada hace 20 años con tratamiento metformina. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Lo que le decía el martes. En las enfermedades actuales, tradicionales, usted ve paciente diabético hipertenso que presenta de tal fecha. Eso no va en la enfermedad actual. En la enfermedad actual va el síntoma. Porque el antecedente va aquí. No es que se va a omitir el antecedente, no es que se va a colocar, no es que no es importante, sino que tiene su espacio. O sea, no van a dormir todos en el mismo cuarto si la casa tiene 10 cuartos. Cada cosa va en su sitio. ¿Entendido? Ahora, ustedes ven, por lo menos en la revista, en el hospital o en el servicio, que los residentes dicen paciente femenino de 57 años con antecedentes, porque ellos están relatando un resumen de hallazgo. El resumen de hallazgo todavía nosotros no hemos llegado a eso, porque no hemos terminado la historia. Pero ellos están, cuando ellos se ponen muy románticos y rocoleros, taca, 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 yo los paro y vamos para la pizarra, desde el motivo de consulta. Y si el paciente tuvo una complicación, Daniel. Si el paciente tuvo una complicación al momento de nacer, ¿iría también en los antecedentes personales o en los patológicos? No en los patológicos, dependiendo de la complicación. Hipoxia es una complicación, ictericia del recién nacido, que es nicterus, lo que sea. Todo eso, si lo relata la madre o el mismo paciente, dijo, mi mamá me dijo que yo presenté eso, eso va ahí. Los antecedentes van desde que nació, desde que él es ser humano, desde el momento de la concepción. Si se acuerda, si se realiza. Y cuando usted tenía 3 años, a usted le dio lechina, él dice, sí lechina, usted colocan varicela, las infectocontagiosas. En estos días creo que fue Mariana que preguntó, ¿y el formato de historia? En los formatos de historia existe como un patrón de interrogatorio. Sí. Antecedente por antecedente, varicela, parotiditis, amigdalitis, yo no sé qué. Pueden tomarlo como referencia para el interrogatorio, sobre todo las infectocontagiosas. No hay ningún problema, no tengo conflicto con eso. Doctor, en el caso de que el paciente vaya solo y se diga, yo de pequeño, mi mamá me dijo que no, sí, pero no sé por qué. ¿Cómo haríamos en ese caso? Vaya solo, no sé. Bueno, coloca que el paciente refiere a haber estado en UCI, no refiere al diagnóstico, por referencia de su madre. Lo colocas entre paréntesis, lo subrayas. Ahí se tiene una pregunta, déjese cortar. Disculpa. No se preocupe. Y si nosotros al examen físico del paciente encontramos algún tipo de indicio de alguna patología, ¿cómo nosotros reflejamos eso en el Tú le en el preguntas, antecedente? por ejemplo, Y si él no tú sabe- le interrogaste, pero ya va. Hay cosas que yo no quiero que se sepan, me explico. Interrogaste al señor. Sí, señor, bueno, soy hipertenso, diabético. No ha operado, nunca me han operado, doctora. Y cuando va a hacer el examen físico, da una raja de aquí para acá. Señor, ¿y esta cicatriz?
se llevó una mata por delante, no sé. Bueno, doctora, yo no le quería decir, pero yo estuve en la cárcel. Y cuando me pedí una vez, te relata, la historia, muchas veces el registro de la historia uno lo hace de último. Y hay muchas correcciones una cosa con la otra, porque es muy importante. Con los viejitos, siempre cuando dicen, vamos a empezar desde el principio. Los viejitos, lo que les gusta estar enfermos y tienen esa historia clínica aquí en la punta de la lengua. Voy a empezar, doctor, que cuando era chiquita me caí de una mata, me casó 2 veces, tuve 3 hijos, me enamoré, panadero y no sé qué, pero esto no lo sabe nadie, nada más usted porque es el médico. Porque esta mata tiene poder para que la gente se abra a sus más bajos deseos y los puros pensamientos, lo dice. Yo digo, no me digas esto, dijiste por dolor de cabeza, doctor, pero es importante por usted que sepa. ¿Cómo le dice uno que no? Pero hay cosas así como lo dice que las ocultan. Entonces la cicatriz siempre puede orientar eso. Y por ejemplo, en el caso de una malformación congénita, que ellos no sepan que la tienen, por ejemplo, espina bífida oculta, que es un penacho de pelo. Y ellos digan, ay no, yo tengo eso ahí desde hace... O sea, uno se lo pone tan bien como que le dice, pero usted tiene esto, y se lo ponen antes de... Esto no te han dicho de qué es. Simplemente tu labor como médico es cuando se describa el proceso cutáneo, es decir, el examen físico de piel, coloque que eso está. Ese es el examen físico de piel. Sí, correcto. No en Si él no te lo relata, ok. no es. ¡Hola, profe! Bienvenida. Aquí en la facultad, yo nunca vengo acá. ¿Cómo no? Claro, por supuesto. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Semiología, tercer año de medicina. Chévere todo, pero privilegiado con el profesor Colector. Sí. Calidad. Venimos a darles un mensaje rapidito, con el permiso del profe, acerca de un evento que tenemos para el Congreso. Ustedes saben todos que el Congreso es del 16 al 20 de junio y que allá van a hacer las clases. Correcto. Por favor, los esperamos por allá. Siempre hacemos una serie de eventos antes del Congreso y uno de ellos es la caminata. Y para eso me acompaña, para promocionar la caminata o carrera, me acompaña el profesor Jimmy Vera de la Escuela de Nutrición. Un aplauso para el profesor. Automovilístico, un hematoma intracraneal y tuvo que ir a cirugía. Un hito. No, chica. Ok, ¿cómo se haría ahí? El diagnóstico sería hematoma. Hematoma. El hematoma. Este ejemplo está muy bien. Hematoma intraparenquimatosa, hematoma cerebral o hemorragia intracraneal. Vamos a suponer que la hemorragia intracraneal pueden ser 4. Hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea, hematoma intraparenquimatoso y el hematoma epidural. Pero clínicamente a lo mejor el paciente no te sabe decir, pero sí sabe que tuvo una hemorragia. Entonces ahí coloca el antecedente es hemorragia intracraneal. Posterior a traumatismo craneoencefálico severo. Puedes colocar entre paréntesis accidente automovilístico, arrollamiento, le cayó una plata banda en la cabeza, caída de su propia altura, qué sé yo. Eso puede pasar. En los viejitos a veces es tan frágil la diatesis, dígame. Pero termino de contestar esta pregunta y si se permite. Entonces, hematoma intraparenquimatoso por traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, caída, que ameritó intervención quirúrgica, drenaje de hematoma y posterior ingreso a UCI durante tantos días. Todo eso va. Lo importante, repito, para todos, es identificar el diagnóstico que ameritó todo el cuento. No, doctor, a mí me arrollaron y estuve en UCI. Dicen lo primero, la causa y la complicación, pero no el diagnóstico. Pero ¿por qué estuviste en UCI? No, porque sangré. Hemorragia intracraneal. Ya va por acá primero. Bueno, lo que se refiere a alergia, Leonardo. en lo que se refiere a alergia, ¿eso cómo iría en complicaciones? Las alergias, fíjate, son también una pregunta importante. Puedes colocarlo en antecedentes patológicos o lo puedes colocar en antecedentes personales. ¿Ok? No necesariamente una complicación, a no ser que el paciente tenga, por ejemplo, dermatitis atópica.
No, el paciente presenta dermatitis en el año 95 posterior a ingesta de camarones. ¿Ok? Y entre paréntesis, alergia. A lo mejor ese es el primer momento. Pasa que las alergias, hasta que no se haga un estudio de alergia, no hay una relación causa-efecto. Porque son los camarones, son los que lo prepararon, como los medicamentos. Uno es alérgico al medicamento o al excipiente, no sabemos. ¿Qué es el excipiente? Entonces ahí lo importante es interrogar si ese paciente ha sido diagnosticado, tratado e investigado por un alergólogo. Profe, una pregunta. ¿Qué es el excipiente? Excipientes son los compuestos con que se mezcla el principio activo del fármaco. Allá, por aquí preguntaron algo. En el tratamiento, el drenaje. En el tratamiento. O sea, porque nosotros estamos hablando ahorita de eso es una técnica. La técnica es craniotomía. Craniotomía descompresiva. Esa es la técnica. Eso es tratamiento. Moisés. Y después allá. ¿Qué hora es? Patología sería herida por arma punzante. Sí, el arma, como le identifique, arma blanca, arma negra. Y en la complicación sería la técnica experimentada y el tratamiento. No, el tratamiento de la técnica es con sutura de herida, por ejemplo, rafia de la herida. Pero si estuvo complicado para que haya perforado un órgano hueco, por ejemplo el intestino, y el material fecal del intestino pasa al peritoneo, la complicación aquí sería peritonitis química como complicación. ¿Okay? En el agente dice que en un antecedente de una cirugía anterior hay que colocar el sitio donde se realizó y el médico tratante. No puedes colocar si lo captas. O sea, fue hospitalizado en el hospital Chiquinquirá. Pero si se acuerda del doctor, bueno, el doctor Pedro Pérez, chévere, buenísimo, lo puedes colocar. Lo que pasa es que si nosotros, recuerda que una cosa es la historia clínica como registro y otra cosa la historia clínica como método para el diagnóstico. Si lo opera Pedro Pérez o Carlos Pérez, no modifica el diagnóstico. ¿Entendido? Es irrelevante para el método, es relevante para la parte administrativa. Porque si en algún caso hay una investigación judicial, ¿ok? Se va hasta ahí. No, aquí está el nombre del médico. Vamos a interrogar a ese médico, a ver. Y si nosotros pesquisamos una mala praxis. ¿Cómo puedes pesquisar una mala práctica? No sé, Tú no sé. solamente lo dejas ahí y te retiras. Como la chica que... Llama la atención que para una cesárea utilizaron Fanestin. ¿Qué me quiso decir ahí, esa pista? Doctor, una pregunta. ¿En dónde entrarían ahí las, digamos, las alergias medicamentos? O sea, por Acabo medicamentos. de responder a Leonardo. Ay, no escuché. La alergia puede estar en antecedentes patológicos, si lo colocas está bien. Y si lo colocas antecedentes personales, está perfectamente bien. Alergia a medicamentos, a pelo de gato, a huevo, a camarones. Profe, pero en caso de tener una reacción alérgica de esas que hay cierre de glotis, Eso es en eso sí es antecedente patológico. Eso sí es patológico. Epiglotitis es el diagnóstico. Posterior a ingesta Ahí de. está el médico. Ok, excelente. Una pregunta. La cesárea es el tratamiento. El diagnóstico es distocia del parto. ¿Ok? Porque esa cesárea, claro, aquí es cesárea porque vamos a hacer la cesárea, porque cuesta más caro para ustedes. ¿Ok? Pero la verdadera causa de la cesárea es porque hay una complicación para que la mujer ejerza su labor del parto. Porque hay una distocia fetal, distocia de la madre, el muchacho se llama prosómico, porque venga cao, orgánico. Pero a veces la mujer electiva que La cesárea electiva no es cesárea electiva. O sea, desde el punto de vista médico, eso son decisiones administrativas. No, pero porque es la programaron. No, porque, por ejemplo, el paciente tiene HIV, la mamá tiene HIV. El virus del HIV no traspasa a la placenta, o sea que el bebé viene libre de HIV. Si nosotros hacemos al paciente para el riesgo de que se contamine es mucho más alto que sea cesárea. Entonces, bueno, nos vamos a programar para proteger al bebé. Es una
Sí, dice ser necesaria como profiláctico para evitar el contagio. ¿Ok? El diagnóstico en todo caso, ¿sí? En este caso en particular, yo colocamos síndrome de inmunodeficiencia adquirida o infección por HIV, es lo mismo, si no tiene síntomas, pero solamente tiene el virus positivo, infección por HIV diagnosticado tal de que originó o fue la causa de la realización de la cesárea cuando está embarazada. Es la forma de cómo se relata. Doctor, una pregunta. Yo sé que están también los antecedentes ginecobstétricos, pero la cesárea, ¿dónde entrarían? Las cesáreas, ¿cómo La cesárea es una intervención quirúrgica como tratamiento a un proceso materno-fetal. Por ejemplo, si hay una distosia, si el muchacho es macrosómico, macrosomía fetal que originó la cesárea segmentaria. ¿Ok? O como le acabo de explicar por ella, si el paciente, la mamá es HIV y quiero evitar que el bebé se contamine, se practica la cesárea porque es más seguro. Profe, ¿no hay un orden específico en cómo redactar esto? No hay Porque un formulario. Lo importante es que lo primero sea el diagnóstico. lo pregunto porque, por ejemplo, en el Argente hay que sí, primero los antecedentes patológicos, fisiológicos, médicos de la infancia, no sé qué. O sea, eso no se tiene que redactar. Hay dos formas de hacerlo. Desde el punto de vista práctico. Uno, llevar la cronología. Señora, usted tiene 80 años. En su primer año de vida, en su segundo año de vida, en su tercer año de vida, así 80 veces. ¿Ok? O vamos por órganos. ¿Usted ha tenido algún problema en la cabeza? ¿Problema en el cuello? ¿Problema en el tórax? ¿Problema en el abdomen? ¿Problema en la cadera? ¿Problema en la rodilla? Y terminaste. Dependiendo de lo que te diga. Entonces, principio cronológico, principio anatómico. Pero lo más importante es el cronológico. Y deberíamos colocar los antecedentes fisiológicos, es decir, por ejemplo, en el caso de las mujeres, hay que darle llevar regla o... Eso en todo caso sería revisión del sistema ginecológico, ¿ok? Y en los antecedentes, por ejemplo, de los hábitos del paciente, si, por ejemplo, los pacientes con HIV, si son promiscuos, eso va en los antecedentes personales que llevamos para eso. En caso de que el paciente no recuerde los datos, se puede requerir a la historia expediente o a la historia que tenga el paciente. A la anterior, Sí, o sea, revisar la historia. Sí, o sea, No. en caso de que no. Ustedes no. Ahorita estamos aprendiendo, entonces la competencia que tengo que adquirir es saber interrogar. Que mi historia sea mejor que cualquier historia. Que yo indague bien, que interrogue al paciente, interrogue al familiar, interrogue al vecino y ahí construir la mejor información que pueda. En eso, cuando estamos interrogando si la información es una proporción familiar o otra persona Es valiosa. Al principio de la historia, o sea, como dijimos, trato de identificación, motivo de uso de enfermedad actual. Ustedes colocan por aquí arriba, datos referidos por padre, madre, vecino, testigo presencial del evento. Ok. Los antecedentes familiares. Hola María, no te En saludo. caso de que sean pacientes de epilepsia y se ha tratado con una dieta Pero pueden ser que sabe que va a tener azúcar, es útil para la persona. En este caso, pondría que el tratamiento es una dieta. Claro, paciente, epilepsia, diagnosticada en el año 1996, tratada actualmente con fenobarbital y decacetomina. Sencillo, las cosas que son sencillas, no las compliquen. Aquí pusimos ejemplos de lo más complicado de lo complicado, pero eso no es tan habitual. Muy bien, los antecedentes familiares se refieren a los diagnósticos de los familiares de primer grado. ¿Quiénes son familiares de primer grado? Padre y madre. Y después de los padres y madres, los abuelos. Un abuelo vale más que un tío. ¿Ok? No te preocupes. Un abuelo vale más que un tío. No es antecedente familiar un hijo. Porque ya era abuelito, yo tengo un hijo que es hipertenso, eso no es antecedente de él. Él es antecedente del hijo. Entonces, mucho cuidado con eso. Igualito el antecedente familiar son diagnósticos. Ahora, muchas veces el antecedente familiar
no se recoge porque el paciente no lo conocía, papá no conocía a mamá. Pero ¿sabe por qué murió? No, mi mamá murió del corazón a los 40 años. Madre fallecida a los 40 años por problemas cardíacos. ¿Ok? Mañana. Ajá, dígame. En caso de la experiencia infantil, se colocaría allí, pero o sea, fue infantil y ya por empezó. Y no tuvo más nunca, eso es un antecedente. Diagnosticado actualmente en fase de resolución. O última crisis en 1980. No hay ningún problema. Doctor, ¿y si el paciente es huérfano o es adoptado? Se conoce. Profe, Es expósito. y el diagnóstico de, por ejemplo, de hermanos, ¿no tiene que ver? No. Hermanos mayores. De primer grado. Padre, madre, abuelos. Todo lo demás no es mi hermano del alma. Nos echamos palos. No va. En el caso de mi abuela, ella decía que ella era taxista y educadora, porque a eso le dice su mamá. Mi mamá dice que ella era taxista y educadora Porque somos. y cuando yo era chiquita, mi mamá decía que yo era taxista y educadora. O sea, Ah, bueno. No Probarlo, a ver si de verdad se va a Probarlo, a ver si... Ahora, Sí. si yo fuera Dios, no me pongo a visitar sin de casa. Porque la sabiduría popular hay que verla con mucho respeto. pero un medicamento que tenga uno de esos, O sea, mi mamá era alérgica a la penicilina. O sea, una vez un neumonólogo, ella tenía una infección respiratoria, le colocó una así y casi se muere. Yo no soy alérgico a la penicilina. O sea, eso no hay una relación autosómica dominante para nada. Para nada. ¿Cuáles son los mecanismos de que por qué un paciente es alérgico y otro no? Si todos nosotros, que somos como 100, nos echamos el mismo perfume, olemos distinto. Porque enzimáticamente nuestra piel, nuestro pH, es un acervo ancestral que venimos trayendo. ¿Entendido? Igualito es con los medicamentos. Por ejemplo, el cloramfenicol, no sé si lo han escuchado. En farmacología todavía no, están empezando. Pero es un antibiótico que en el mundo entero produce el fenómeno del niño gris, o sea, la aplasia medular. Pero los venezolanos no le caen mal. Claro, de donde sale el cloramfenicol es una planta venezolana. Y nosotros que tenemos ese arraigo indio, así sea que tiene de ojos azules, hay un gen indio, nos protege. Leonardo. Dado que el caso sea de que el paciente no hay conocimiento de su país en primer grado, pero que el paciente presente alguna enfermedad de predisposición genética. ¿Qué pasa? Yo lo veo que tiene algo genético, es feo. El papá de ellos es feo, pero no lo conoce, no va a poner que el papá era feo. Si no lo conoce, se desconoce. ¿Ok? A veces, muchas veces, una vez, si no me tiene perfecto, está el hermafroditismo. Y dicen, no, tú no sabes que genéticamente son mujeres y parece hombre. Y dicen, esos son mis hijos. ¿Qué va a estar uno cometiendo esa influencia? No, déjese, mi señor. Uno, los otros se quedan callados. Qué bonitos son, se parecen a ti. O sea, por favor, uno lo puede inferir, pero si el paciente no te lo dice, no. Ojo, hay muchas cosas tan del ser humano. No creen que la historia, así como es científica, tiene gran componente social, del estigma de la relación humana. O sea, yo a veces conozco a mi papá, un profesor amigo. Su papá no vio por él, pero los dos eran profesores universitarios. Y yo sabía que él era su papá. Y él decía, yo no tengo papá. Yo no tengo papá, yo no tengo papá, yo no tengo papá. Y a uno le interrogaba antecedentes familiares. Yo no conocía a mi papá. Y él sabía quién era su papá. Y yo sabía quién era. Y él lo conocía, pero él decía que ese no era su papá. ¿Cómo hace uno? Igualmente, yo les relaté el martes que una señora llegó con un muchacho y dijo, esto es enfermedad de Wilson, señora, busquen su familia porque debe haber alguien y yo necesito ese alguien para estudiarlo, ¿ok? Para corroborar el diagnóstico. Y al otro día me llega y dice, doctor,
No se lo pude decir ayer, pero es que él es adoptado. Yo lo busqué en la maternidad cuando él nació, la mamá lo abandonó y yo lo recogí. Y él no sabe. Eso se van a enfrentar ustedes con eso. Y lo tienen que ver con mucho respeto. Pero una cosa es lo que van a registrar. El paciente echa el cuento. Y ustedes van a ver que aquí, no, sí, porque su papá no es el que cría, sino el que cree. Bueno, desconocen. O sea, en ese desconocen, quién sabe cuántas cosas van. ¿Tu nombre, hijita? Sabrina. No, simple, esa es una muy buena pregunta. Aquí solamente hay que decir el diagnóstico. Padre con hipertensión arterial, se acabó. No me interesa que toma, que no toma, porque no va. Lo único que es la relación genética. Todavía no está corroborado científicamente, pero se conoce por estadística que si papá o mamá es hipertenso, el hijo probablemente sea hipertenso, o diabético, o asmático, epilepsia, Parkinson. No hay una relación súper científica, pero estadísticamente la científica. Ajá. En cuanto a los antecedentes familiares, se tiene que colocar esas patologías, o sea, de sus padres o abuelos, ¿tiene que tener relación con lo que presenta el paciente o puede ser cualquier Esa relación la realizas tú al final de la historia en el resumen del diagnóstico positivo. Por ejemplo, si el paciente, su papá es hipertenso o falleció a temprana edad por un problema cardiovascular y el muchacho o el señor tiene un síndrome coronario, padre hipertenso y diabético, es un antecedente de importancia para la enfermedad. Pero si el diagnóstico es apendicitis aguda, ¿qué tiene que ver con que el papá sea hipertenso? Ahí no cobra importancia, no van los hallazgos. Entonces, no vean, ahorita estamos viendo segmento por segmento de la historia, pero al final se tiene que entender como un todo. Es importante tener en los antecedentes familiares lo que vendría siendo los hábitos de algún familiar. Que si fuman, que si beben, puede ser, lo pueden colocar. Yo no estaría en contra de eso, ¿ok? Porque igualito desde el punto de vista psicológico puede tener una implicación si el paciente, si el papá era drogadicto, si el papá era alcohólico, si el papá o la mamá eran adictos a un medicamento para dormir, por ejemplo. Por lo menos no hay una implicación biológica, pero sí conductual. No, doctor, mi mamá no podía dormir, entonces yo no voy a dormir, yo tengo que tomar Solpidem. La mamá tomó algún medicamento específico durante la gestación del paciente. También se tiene que No, para nada. Son enfermedades. Profe, La otra, y eso son problemas. profe, Si se conoce por qué murió, no se coloca, claro. Y la edad. Y la edad que se murió. De papá, la mamá, los abuelos. No se murió con la segunda. No, aquí. ¿Quién no sabe? Profe, la pregunta, otra pregunta. Bueno, depende de lo que usted está. Tenéis razón, ¿cómo te digo que no? Otra cosa que me mira. Profe, la pregunta. Antecedentes psiquiátricos también. De familia. Los antecedentes son muy importantes porque la esquizofrenia son muy dominantes. Hijo de esquizofrénico en un 75% es un toque. profe, y en el caso de pacientes oncológicos, de padres, abuelos, La parte tumoral es muy importante como antecedente familiar. o sea, por ejemplo, si mi abuelo Cada vez es más importante. le dio cáncer, a mí me va a dar cáncer. En un 50% tienes que cuidar. En el cáncer, ojo, esto no es clínica oncológica, ustedes van a ver clínica quirúrgica y en clínica quirúrgica van a ver oncología. Pero es la teoría del doble impacto. Uno tiene que pasar rezando donde espanta. Si mi papá tuvo cáncer, si mi mamá tuvo cáncer, o sea, yo no tengo que fumar, tengo que echarme mi protector solar, full antioxidante toda la vida, y no necesariamente me tiene que Porque, dar. o sea, eso como, por ejemplo, porque mi mamá, su abuela murió de cáncer. Ujú.
su cáncer de hígado. Su papá murió de cáncer. Ella ha pasado la edad de los dos, pero porque ella no fuma y no bebe. Y se tiene que seguir cuidando. Pero ella tiene, por ejemplo, problemas, o sea, es insulino resistente, tiene problemas hepáticos, hipertensión. Entonces eso también podría, que en algún momento ella podría tener cáncer. Sí, claro. O sea, si es diabética, si es insulino resistente, la hormona tiroidea y la insulina se toman hoy día como si fueran protooncogenes. ¿Ok? Porque entre más insulina hay, se estimulan más células y se estimulan. Fíjate los acrocordomas, las verrugas. Eso sucede por insulinoresistencia, porque la insulina estimula la producción de melanocitos, de tejido epitelial no estratificado, simple y plano, de la piel. Y si estimula eso, puede estimular cualquier cosa. Todos los días los seres humanos están produciendo células tumorales, pero las natural killer las matan. Ahora, si yo soy insulino resistente, mis natural killer bajan y les doy una oportunidad a esa célula mala de seguir creciendo. Y la genética también hace... Claro, la genética predispone que tus células malas sean más que el resto. Entonces, ese doble impacto, por lo menos el impacto que puedes manejar, que podemos controlar, que es el externo, hay que controlar más que se pueda, porque ya lo que uno hereda lo heredó. Mi papá es feo, ustedes ven a mi papá y parece Shrek. De hecho, cuando yo fui a llevar a mi hijo chiquito a ver Shrek, dijo, bueno, la única diferencia es verde, pero si le pongo unos lentes, es. ¿Qué voy a esperar yo? Mi esposa dice, el amor, ¿cómo dice? Mi esposa dice, la belleza atrae, pero la virtud enamora. Entonces ella dice que yo soy pura virtud. Pregunta, hija. Tengo que llevar a mi mamá al oncólogo. El antecedente de cáncer, solamente con la parte, o sea, por ejemplo, del género. Yo conozco un caso, que yo tuve una tía abuela, que ella tuvo cáncer de mama. Y después tuvo un nieto que también sufrió cáncer. De mama puede tener. Cáncer de mama en hombre. Sí, pero ya no. O sea, cáncer, pero no es el cáncer. Cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de cáncer. Hay una predisposición sin importar el género. Exactamente. El protoncogen se hereda. Ahora, por ejemplo, si a mí me gusta la pizza y yo soy pepperoni, pimienta, el colon sufre mucho y probablemente el cáncer más frecuente que pueda tener por el doble impacto es colon. ¿Entendido? O todos los cánceres que sufren, todos los hombres nos da cáncer de próstata. No todos nos morimos de, pero a todos nos da. Entonces eso también que tenemos. Si mi abuela murió de cáncer de mama y yo tengo próstata, se oncogen ahí para allá abajo. Profe. O sea, ya vamos por allá. Juliana. En los antecedentes patológicos hay pacientes que refieren, tengo esto, está el médico y al médico y usted Dios bendiga a ese paciente. Y usted le pregunta, ¿y cuál es tu diagnóstico? No, porque no fui mal. Pero usted pregunta el diagnóstico según las indicaciones que le dio el paciente. Claro, si yo soy médico y tengo esa capacidad, yo puedo colocar el diagnóstico por lo que me refiero. Pero ustedes todavía están chiquitos como para tener esa capacidad. Entonces, mucha prudencia con eso. Mientras te digan síntomas, eso va en la revisión del sistema. Con respecto a lo que antes estaba hablando del cáncer, significa que lo que es la genética te puede, digamos, predisponer a esa activación de los oncogenes. Claro. Te predispone a eso. Sí, correcto. Pero... Vamos a poner otro ejemplo que ya no sea de cáncer, sino por ejemplo, enfermedad de Huntington. Nosotros aquí en el Zulia somos endémicos para el mal de San Vito, enfermedad de Huntington. Si ustedes ven al paciente que llega y tiene corea, si tiene corea, su papá o su mamá tuvieron. Y a veces uno le dice, pero tu mamá y papá tienen. No tienen, pero se mueve igual que tú, sí, igualito que yo. No tiene padre con Huntington, ¿sabes? ¿Cuál es tu nombre? Camila. Correcto. Que digamos que mi familia materna de primer grado, ninguno tiene espíritu. Desconozco si mi parte de padre, pero si el hijo tampoco. Sí tengo conocimiento de que un primo segundo de parte de mi mamá. Pero en tu historia no va a poner primo segundo con mi primo. Exacto, pero eso Padre y madre no conoces.
no tiene nada que ver. Hay gente que de repente no se pueden. Son recesivos y saltarse generaciones, tranquilamente. Con respecto a eso que dice usted, ¿cómo se cuando uno está proveyendo, se desconoce? Desconoce. Padre fallecido, desconoce causa. Sí, sí, mi papá murió joven, mi madre murió en su juventud, desconoce causa. Doctor, si los padres fallecen por El diabetes. accidente, sí, fallecen por accidente, igual se colocan en historia. Claro, falleció por accidente automovilístico en el año tal. Por lo menos si no hay una relación para una enfermedad orgánica, biológica, puede haber una relación con una enfermedad psicológica. Por ejemplo, si el diagnóstico es síndrome de ansiedad generalizada, depresión, esa ausencia paterno-materna es importante. Así que entre más preguntas, más menos preguntas. Depresión. ¿Tú cómo me llamas la depresión? Si tienes diagnóstico de depresión, va. No, porque es como tan. No te conoce. No podemos inventar cosas. No, mi mamá llora todos los días, no se quiere bañar, no puede sospechar depresión. Y yo como neurólogo puedo colocar, pero usted que está teniendo, eso es muy osado. Es preferible producir que tiene llanto fácil. En la parte psiquiátrica de los antecedentes, llanto fácil, anorexia, qué sé yo. Del Pilar. Verónica. Verónica del Pilar. Profe, ¿se colocan los antecedentes de los 4 abuelos? ¿Cuánto que tenga relevancia? No, lo que conozca, si conoce los 4 abuelos y los 4 bisabuelos y hace el árbol genealógico, maravilloso. Van todos. Pero aquí en Maracaibo difícilmente se conoce más del abuelo. O sea, y en la dinámica familiar, nosotros en Maracaibo que fuimos puerto, la dinámica familiar y hoy día la familia está muy disgregada. Es difícil que esté papá y mamá, imagínate saber los 4 abuelos. Pero si lo hay, se coloca, no hay problema. Pero por ejemplo, Ahí está. si se conoce las causas de muerte de todos los abuelos, Se coloca se coloca. de los 4 abuelos, de los 2 maternos y los 2 paternos. ¿Tu nombre? María Victoria. Sí, por ejemplo, un hermano ha presentado, por ejemplo, hipertensión. Correcto. El paciente Ya no me queda uno. se puede colocar el antecedente del hermano. No. Me voy a morir, joven. No. Papá, mamá o abuelo. Los abuelos tienen muchas enfermedades. Sí, mi abuelo tiene cáncer de pulmón. Mi abuelo tiene cáncer de pulmón. Decía que la genética tienen los hermanos y los padres eran Mis abuelos paternos los 2 o 1 siempre salía hipertenso. Los antecedentes familiares. Activar muy fácil, eso es un congénito. Si los padres tienen hipertenso o diabetes y tenían uno o ambos iban a salir diabéticos. Porque son un Puede ser. ¿De dónde salieron ellos? Por eso se tienen que colocar papá y mamá. Los antecedentes es que se porque conocen. genética. Jesús. Pregúntale. Enrique. No. Jesús Gabriel. Jesús David. Jesús David. No va. No son trascendentes. ¿Por qué? No son ¿Y si mi tío trascendentes. tiene cáncer? Bueno, ponelo. Pero tú eres hijo de tu padre y de tu madre, no de tu tío. Pero ¿de dónde salió? Pero de la misma fe, ¿qué es? ¿Puede salir? O sea, ella lo que dice es como que si el Yo tío, sé. ella Sí, lo que dice, si el tío tiene cáncer, los abuelos quizás tienen como que ese gen. Creo que es lo que Es que yo entiendo para eso es la clase, para que nosotros podamos hacer juicio crítico entre lo que leo y lo que de verdad es. Ustedes tienen ese inquietud porque lo leyeron, lo felicito, pero aquí lo aclaramos. Para eso es la clase, para aclarar, y puede ser que ustedes no estén de acuerdo, y yo estoy contento de que no estén de acuerdo porque tienen un fuerte juicio crítico. Esperen que termine la materia y colocan, digo. Ahí vamos, primero. Ana. Ay, me mato. Claro, sobre todo, lo que pasa es que el paciente lo vamos a operar de apendicitis. Tiene una apendicitis. ¿Su papá no tiene apendicitis? Ay, no sé. Sí le dio. Como le dio apendicitis, a mí me va a dar. Chicos, yo entiendo lo que les pido. Claro, sí, pero me explico. Estas son sentencias que lo que va a hacer la discriminación, enfermedad por enfermedad. Ay, te caí de una moto.
a colocar todo. Ah, bueno, no, yo sufro, tengo predisposición a caeduras de moto. Calma, juicio crítico. La sentencia, lo que llaman las máximas, los principios, cuando se denominan principios de medicina interna, no es que es el inicio de la medicina interna, son las bases inmodificables. Si es una sentencia lógica, yo lo tengo que aplicar a todo. Entonces, cuando lo empiezo a aplicar a todo, veo que no es para todo lo que sirve. Entonces, yo lo retiro de mi árbol, porque la medicina es muy amplia. Yo tengo la obligación de simplificarla, juro, porque si no se me va a olvidar. Me digrego en lo que no es importante y empiezo a inventar diagnóstico. Como me duele la cabeza, vamos a hacerte un examen de orina. A ver, el examen de orina es importante, puede tener un efecto de orina, pero ¿por qué está la cabeza? No pierdas el norte. No pierdas el norte. El tío es importante, sí, pero no es el papá. No es el papá. ¿Quién lo va a inscribir en el colegio? El papá. ¿Quién va a pagar la escuela? El papá o la mamá. Porque si le dicen, tío, pagame, no, decirle a su padre. Ah, si es lo bueno para lo bueno y para lo malo también. No, no puede ser. Mi papá pagaba la colegiatura de mis primos también. Claro que sí, hija, pero no por eso van a ser intensos. ¿Vos vas a sufrir de esto porque yo te pagué el colegio? No, no. Bueno, jóvenes. Es bastante complicado. Porque si un paciente con Mi papá es el más huevo. se hospitaliza. Entonces, el problema de una gente del farmacéutico. Hay una investigación, eso es lo que yo no toqué en la vacuna. Sí, cuando de repente dice que alergia, que hay que estar exacto. Hay que preguntarse. A veces tengo una factura caída. Claro que sí, que preguntando todo. No, eso no se informó. O sea, tu papá sufre de algo. Sí, hemofila, lo que sea, son antecedentes. Ok, una cosa es que se recoja y otra cosa es que tenga relación. Porque si de repente se complica con la hemofilia, no, esto lo tenemos vacío, ¿dónde lo vas? Claro. O sea, ¿dónde lo vas a hacer? Dios. Gracias. Michelle. Michelle. Sí, yo lo que entiendo, o sea, lo que es que al final los antecedentes, nosotros vamos a desarrollar todo, pero todo la biografía del paciente en cuanto a los antecedentes familiares y personales. Aquí en el antecedente familiar, lo que me interesa es el diagnóstico del familiar. Si se tiene la edad desde que se diagnosticó y si falleció, por qué falleció y en qué año, o por lo menos a qué edad. O sea, yo no sé cuándo se murió, pero se murió joven. Eso hay que colocar. Posteriormente, cuando hablamos de resumen de hallazgo, ¿Qué se considera joven? importante, Resumen de hallazgo, el resumen de hallazgo, la revisión del sistema van los síntomas que presenta el paciente. pero lo que yo quiero decir es que después cuando vayamos a hacer el resumen, hagamos lo más importante en base a Lo que ustedes creen que es importante. Hay muchos antecedentes que ningún antecedente importante es para el diagnóstico. Exacto. Eso se queda ya en la historia. En el resumen de hallazgo no lo voy a colocar. Ahora lo más importante es que me lleve el diagnóstico que estoy de los síntomas. Profe, Ok, fíjense. ¿qué es la revisión del sistema? La revisión del sistema es el interrogatorio que uno realiza por sistema de cada uno de los síntomas del paciente. Es decir, cuando revisamos sistema neurológico, preguntamos de amaurosis, convulsiones, cefalea. Revisamos si hay dolor ocular, si hay epífora, si hay enrojecimiento. Son todos los síntomas, sistema por sistema que puede presentar un paciente. Y si lo ha presentado, se va registrando desde el punto de vista anatómico. Profe, ¿y la alopecia también se podría como antecedente familiar? ¿O eso no, No. es? No, porque no es Primero que la importante. alopecia ¿verdad? es un sí. Sí, no es diagnóstico. O sea, es un signo o un síntoma de un diagnóstico previo. Hipertiroidismo. Ok. Ok, joven, ya va, calma. Estoy muy contento porque, primero, pregunta mucho y eso uno, como profesor, lo halaga y lo estimula mucho. Segundo, los felicito porque cuando van a hacer una referencia o van a participar, dan la referencia a gente, mollón. Eso así es que se habla, así hablan los médicos, los buenos médicos. Y tercero, ya está de me tengo que ir. Entonces, fíjense, durante el fin de semana van a realizar, como tienen tiempo, una nueva historia. Ahora la van a actualizar con el antecedente patológico, el antecedente familiar y también van a recoger los personales. Investigue qué son los antecedentes personales. Por ejemplo, la dieta, el hábito tabáquico, el hábito alcohólico, el hábito cafeico. Ahí sí, profe, ya empezamos.
hábitos alimentarios del sueño. Los hábitos Esta alimentarios. sería que la ejercicio, cuarta, la todo eso. quinta. ¿Qué destacaría? Bueno, ya va, calma. No, la cuarta. Por eso yo quiero que investiguen, lo recojan y el próximo martes lo discutimos. ¿Entendido? Pero también antes hay que tener 4 historias, o sea, 4 pacientes distintos. Ya está, que van a hacer ahorita es la cuarta. La cuarta. Si les falta la tercera, hagan la tercera hasta la enfermedad actual y la cuarta ya tiene que tener los Y antecedentes. si el paciente se volvió y si el primer paciente se volvió a enfermar, cuenta. Lo pueden, claro, lo pueden colocar. Excelente. No, la palabra clave antecedente personal es hábito. Hábito. Si es una enfermedad, ¿dónde va? Ya, entonces aquí. Depende de la causa. Ojo, si es una disforia corporal, si que no está contento con su rostro, ese es el diagnóstico, una disforia corporal, una disforia. No es dismorfia. No recuerdo ahorita el término adecuado. No es dismorfia, ¿Ah? Que se ve, eso No, se ve dismorfia es diferente. cuando usted tiene de verdad una alteración. No, tengo la cara, tengo volteada, yo quiero, pero hay gente que es bella, espectacular, modelos, y no quiere hacerse un retoque. Es una disforia, porque no están a gusto con su. Porque en Ya va. Alce la mano y van bajando y ya no más preguntas. Aquí, Zuli. Profe, la historia que viene y la tercera, ¿hay que hacerla con diagnóstico presuntivo también? Sí, todo siempre tiene que Y tener. otra, me faltó. Que yo leí un mogollón en diagnóstico en antecedentes personales que decía psiquismo y hablaba de conducta, personalidad, eso también hay que ponerlo. Sí, pero el psiquismo es horrenda esa palabra. Pero así dice psiquismo. Antecedente psiquiátrico. Ah, ok. Doctor, ya le dimos, tengo una pregunta. Con el hábito tabáquico, ¿hay que colocar el paquete año? Correcto, paquete año. Investígalo y lo discutimos en la próxima. ¿Qué fórmula? La tuya, claro, si quieres. Ay, sí, yo no lo Vale, pero ese nada más, vas a tomar ese cartucho una sola vez. Es una fórmula. Cigarrillos por día. ¿Cuánto se fuma cigarrillos por día? Por eso pregunté Entre al 20 principio, es una pregunta interesante. En la primera brigada o las 3 brigadas que les toca hospital, pueden ir el lunes al hospital, desde el lunes. Ya les toca ir al hospital. Pero por eso pregunto, si van a viajar por cuestiones que van a votar en las elecciones, que se van para Táchira, para Mérida, se da ese lunes para que regresen. Pero si ya están en Maracaibo y nada les impide ir para el hospital, yo voy a pasar revista a las 5 de la mañana. Con la brigada que esté en octavo, con la que esté en séptimo, y después voy a estar con los que estén en el servicio. Si van, eso es cuestión de ustedes. Yo no los puedo obligar a ir, pero si van no me voy a poner bravo. Atención. ¿Por qué no tienes que tocar todo el mes? Falta de